Hola, estimados estudiantes, muy buenas tardes. En este video tutorial vamos a hablar un tema acerca de las ecuaciones diferenciales, que son los sistemas resorte-masa, es decir, son ya las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a analizar un sistema resorte-masa y primero que nada vamos a analizar los conceptos físicos que se utilizan en este análisis para armar entonces la ecuación diferencial. Primero empezamos con la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que nos indica es de que un resorte, al colocarle una masa, obviamente ese resorte se va a estirar hasta cierto punto, hasta llegar a una posición de equilibrio. Entonces la ley de Hooke nos indica que el resorte va a reaccionar. El resorte tiene que reaccionar de manera contraria a la masa que se le está aplicando, porque la masa pues genera una fuerza, con la gravedad genera una fuerza. Entonces la ley de Hooke indica que el resorte tiene una constante que es proporcional a ese peso, y entonces va a reaccionar de manera contraria al peso que se le esté aplicando. Aquí pues indica que la ley de Hooke, ¿sí? El resorte mismo ejerce una fuerza restauradora. Así se le llama entonces a esa fuerza, es una fuerza restauradora, que es opuesta a la elongación y proporcional a la cantidad de elongación S. La S se refiere que es un estiramiento, o como yo te comenté, cuando nosotros colocamos una masa en el resorte, pues lógico va a sufrir un estiramiento ese resorte, a eso se le llama elongación, es la S. Y entonces la ley de Hooke, ¿sí? Por lo tanto dice que la fuerza restauradora, o sea, la F mayúscula es igual a la constante del resorte, que va a multiplicar a la S, ¿sí? O sea, a la elongación inicial. Donde la letra K es una constante de proporcionalidad, que pues en este caso se le llama constante del resorte. Y pues aquí nos muestra un ejemplo, ¿sí? Si una masa que pesa 10 libras hace que un resorte se alargue medio pie, ¿sí? Entonces, pues por la fórmula, por la ley de Hooke, 10, ¿sí? Que es la fuerza, porque acuérdate que el peso es una fuerza. Entonces 10 es igual a K, que multiplica a un medio, porque es la elongación en el equilibrio. Y entonces, al hacer el despeje, obtenemos que K es 20 libras sobre pie. Entonces, necesariamente una masa que pesa, en otro ejemplo, 8 libras, entonces alargaría al mismo resorte solo en 2/5 partes de pie. Es decir, en un sistema es muy importante encontrar la K, que es la constante del resorte. Acá en este ejemplo, que está rescatado del libro de Denis G. Seal, de hecho toda esta información que te estoy mostrando es de este libro de Denis G. Seal, de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado, en su 9ª edición. Pues nos muestra aquí el resorte no estirado, y posteriormente, aplicándole una masa, llega a un punto de equilibrio donde nos indica que la S pues es la elongación que tiene el resorte en el punto de equilibrio, y aquí nos muestra la ecuación de equilibrio. Acuérdate que cuando unas fuerzas están en equilibrio, la suma de todas esas fuerzas, la suma neta de todas esas fuerzas, obviamente es cero. Por lo tanto, la fuerza mg, o sea, masa por gravedad, o sea, el peso, que es una fuerza, al restarle la reacción que tiene el resorte hacia el lado opuesto, entonces se tienen que restar y obviamente tiene que dar cero. Y aquí nos indica que entonces cuando la masa comienza a moverse, comienza a oscilar, pues entonces introducimos una X. La variable X, ¿a qué se refiere? Entonces la variable X es
qué tanto se estira, ¿sí? Los estiramientos en diferentes tiempos, ¿sí? A partir de la posición de equilibrio. Es decir, la posición de equilibrio sería nuestro eje de referencia, y a partir de ahí empieza a participar la X, porque la X hace el estiramiento hacia abajo y la comprensión, posteriormente la compresión del resorte y etcétera. Entonces comienza a oscilar. Segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos es útil para poder analizar y construir este sistema, un modelo matemático para este sistema, utilizando ecuaciones diferenciales. ¿Para qué nos va a servir? La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como tú ya sabes, el peso, aquí tenemos esta expresión, como tú ya sabes, el peso es una fuerza y que es igual, como también ya sabes, es la masa por la gravedad, que la gravedad pues es una aceleración. Entonces, esta es la segunda ley de Newton que nos va a servir en este análisis. Acá tenemos un ejemplo. Se recuerda que el peso se define mediante pues W es igual a M por G, donde la masa se mide en slugs, en este caso que es este sistema inglés, que así lo marca el libro, kilogramos o gramos, y la gravedad 32 pies sobre segundo cuadrado o 9.8 metros sobre segundo al cuadrado o en centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? La condición de equilibrio es que la masa por la gravedad pues entonces es igual a la fuerza restauradora. Por obvias razones, si yo coloco una masa, sufre una elongación mi resorte y llega a un punto de equilibrio precisamente porque el resorte está jalando y entonces hacen un equilibrio. ¿Sí? Mg es igual a K por S, o bien Mg menos K por S es igual a 0. Si la masa se desplaza por una cantidad X de su posición de equilibrio, la fuerza restauradora del resorte es entonces K, que multiplica a X más la S. Acuérdate que la K, que es la constante del resorte, se multiplica, o sea, es proporcional a la elongación del resorte. Y cuando ya se empieza a mover la masa, entonces el estiramiento neto tiene que ser la suma de el estiramiento en su posición de equilibrio, es decir, la S, y los valores de la X que va a ir generando a lo largo del movimiento. ¿Sí? Suponiendo que no hay fuerzas restauradoras que actúan sobre el sistema y suponiendo que la masa vibra libremente de otras fuerzas externas, es un movimiento libre. ¿Sí? Entonces, ahí es donde utilizamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, por lo tanto, nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y aquí tenemos que la masa la multiplicamos por la segunda derivada. ¿Por qué la segunda derivada? Porque como tú ya eres conocedor, pues la segunda derivada de una función del tiempo pues viene representando a lo que es la aceleración. Por lo tanto, eso nos permite entonces utilizar una ecuación diferencial, porque la masa multiplica a la aceleración, que ya sabemos que es una segunda derivada. Masa, por lo tanto, masa por la segunda derivada es igual a menos K, que multiplica a la S más la X. Y luego le sumamos la masa por la gravedad, o sea, el peso. O sea, son dos fuerzas. En este caso, la segunda ley de Newton, como es la masa por la aceleración igual a la fuerza, entonces masa por la segunda derivada tiene que ser igual a todas las fuerzas que actúan en ese sistema en un punto determinado, en un tiempo determinado. Por lo tanto, pues hacemos la resta que ya te acabo de explicar. Es la masa por la gravedad, que es una fuerza, que es el peso del objeto, menos la fuerza que está ejerciendo el resorte, porque se está poniendo al peso del objeto. Entonces,
pues esto es igual a menos k por x más mg menos k por s. Esto desde luego dice que es 0 porque a esto se refiere la posición de equilibrio. Acuérdate que es 0. Por lo tanto, esto es igual a menos k por la x. ¿Sí? O sea, reducimos toda esta parte igual a menos k por x. El signo negativo indica que la fuerza restauradora al resorte actúa opuesta a la dirección del movimiento. Siempre se va a oponer. Además, se adopta una convención de que los desplazamientos medidos abajo de la posición de equilibrio son positivos. Es decir, a partir de la posición de equilibrio, cuando el objeto empieza a moverse hacia abajo, se dice que se está desplazando de manera positiva, y cuando regresa, se desplaza de manera negativa. Esa es la convención que se adopta. ¿Sí? En la siguiente figura observamos que nuestra posición de equilibrio x es igual a 0, y cuando la masa empieza a ir hacia abajo, las x son mayores que 0, y las posiciones por arriba de la posición de equilibrio, x es menor que 0. La dirección hacia abajo de la posición de equilibrio es positiva. Por lo tanto, la ecuación diferencial de un movimiento libre no amortiguado, dividiendo entre la masa, se obtiene la ecuación diferencial de segundo orden, que está indicada de este lado. ¿Sí? Es decir, la ecuación diferencial a la que llegamos es según derivada de x con respecto a t más k dividido entre m por la x es igual a 0. O bien, segunda derivada de x con respecto a t más omega al cuadrado por x es igual a 0, donde omega cuadrada es igual a k sobre m. O sea, ahí se reúnen las dos constantes del sistema, que sería la constante de resorte y la masa que esté en ese análisis. ¿Sí? Entonces, esta es a grandes rasgos cómo se construye una ecuación diferencial a partir de un sistema masa-resorte. O sea, es decir, este es un modelo general. ¿Sí? Es decir, simplemente nosotros ya sabemos que estamos hablando de una segunda derivada porque estamos hablando de una aceleración y aplicamos la segunda ley de Newton. Y la omega cuadrada, simplemente dividimos nuestra constante del resorte entre la masa. Es decir, esos dos elementos los vamos a utilizar para construir nuestra ecuación diferencial. En este caso, es también comentarte que el movimiento armónico simple es un movimiento libre no amortiguado, es decir, está describiendo una oscilación libre. A continuación, un ejemplo. Una masa que pesa 2 libras alarga 6 pulgadas un resorte. En t igual a 0 se libera la masa desde un punto que está 8 pulgadas por abajo de la posición de equilibrio, con una velocidad ascendente de 4/3 de pie por segundo, y nos piden determinar la ecuación de movimiento. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es utilizar los datos que nos están dando para armar nuestra ecuación diferencial. Tenemos que definir cuánto vale la constante del resorte, y pues la masa ya la tenemos. ¿Sí? Entonces, debido a que se está usando el sistema de unidades de ingeniería, las mediciones dadas en términos de pulgadas se deben convertir en pies. 6 pulgadas es igual a medio pie. Y 8 pulgadas es igual a 2/3 de pie. Es una conversión nada más de pulgadas a pies. Además, se deben convertir las unidades de peso dadas en libras a unidades de masa. Por lo tanto, dice, de la masa es igual a peso dividido entre la gravedad. Tenemos que la masa entonces es igual a 2 sobre 32. ¿Sí? Porque el problema nos está indicando que es una masa que pesa 2 libras. Es decir, este problema no nos está indicando directamente cuánto vale la masa, pero desde luego que lo podemos calcular a partir de su peso. Por lo tanto, su peso, que son 2 libras, y dividido entre la gravedad, como estamos hablando del sistema inglés, son 32.
Y entonces esto es igual a un 16avo de slug. También de la ley de Hooke, 2 es igual a K que multiplica a 1/2. ¿Sí? O sea, la fuerza es igual a K por la elongación inicial en el punto de equilibrio. 2, que es el peso, o sea, es la fuerza, es igual a K que multiplica a la elongación inicial, que es medio pie, porque son 6 pulgadas, medio pie. Implica que la constante de resorte, por lo tanto, es igual a 4 libras sobre pie. Un simple despeje, por lo que de la ecuación 1 pues se obtiene que un 16avo que multiplica a la segunda derivada de x con respecto a t es igual a menos 4x. ¿Por qué un 16avo? Porque la masa tiene un valor de un 16avo de slug. Aquí está. Y acuérdate que en el modelo matemático de esta ecuación diferencial, la masa multiplica a la aceleración. Por la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa es un 16avo de slug. Y la aceleración es la segunda derivada. Y es igual a la fuerza. La fuerza entonces en este caso es menos 4K. Menos 4X. Menos 4X porque el negativo nos está indicando que el resorte está reaccionando de manera contraria al peso y la X es nuestra variable, es el desplazamiento que tiene el resorte por cada instante de tiempo. Es decir, nada más armamos nuestra ecuación diferencial. Aquí utilizamos la masa, aquí la aceleración, que es la segunda derivada, y aquí la fuerza, a partir de la constante y multiplicamos a la X. Y el negativo porque reacciona en inverso. O bien, haciendo un movimiento algebraico, la segunda derivada de x con respecto al tiempo más 64x es igual a 0. El desplazamiento inicial y la velocidad inicial son, como el problema nos indica, el desplazamiento inicial es 2/3. ¿Sí? Y la velocidad, que viene siendo la primera derivada en el tiempo 0, es igual a menos 4/3. ¿Por qué menos 4/3? Porque nos indica aquí que la posición de equilibrio con una velocidad ascendente de 4/3 de pie sobre segundo es la condición inicial del problema en cuanto a su velocidad. Y en cuanto al desplazamiento, ¿por qué? Porque nos dice que en el tiempo igual a 0 se libera la masa desde un punto que está 8 pulgadas abajo de la posición de equilibrio. Y como estamos manejando pies, pues acuérdate que se hizo la conversión de 8 pulgadas a 2/3 de pie. Por lo tanto, estas son nuestras condiciones iniciales. Ahora, como ya tenemos un sistema de resorte masa modelado mediante una ecuación diferencial, vamos a resolverla mediante transformadas de Laplace y transformadas inversas con el apoyo de un software especializado como lo es Octave. Es decir, como tú ya eres conocedor, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial, en este caso que es de segundo orden, pues podemos aplicar la transformada de Laplace de dicha ecuación diferencial. Encontramos la función en la frecuencia y posteriormente, haciendo despejes, encontramos la expresión en S y luego aplicando una transformada de Laplace inversa obtenemos la función del tiempo, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, aplicando esto que ya conocemos, ¿sí? Octave nos indica que la función en el tiempo es igual a 2/3 del coseno de 8 veces t menos 1/6 del seno de 8 veces t. Es decir, aplicamos transformadas de Laplace, encontramos la función en S y posteriormente aplicamos la transformada inversa utilizando la aplicación que se llama Octave
para encontrar la solución. Como tú ya sabes, utilizamos el comando ilaplace y nos arroja este resultado. Una parte muy importante de este tutorial es que es importante graficar nuestro resultado para observar cuál es el comportamiento a través del tiempo de este sistema resorte-masa. La gráfica en Octave se realiza a partir de estos comandos. Primero definimos la X, que es igual a menos 10. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es definir un intervalo, ¿sí? Un intervalo desde menos 10 hasta 10. O sea, cuando la X vale menos 10 hasta 10. ¿Por qué la X? Porque en el sistema Octave pues tenemos el sistema de coordenadas pues maneja la coordenada X y la coordenada en Y. Por lo tanto, para lo que nosotros es el tiempo, para Octave será la X. Ahí hay que tener mucha atención en eso. Entonces la X vamos a definir un rango, un intervalo desde menos 10 hasta 10. Y va a ir de 0.1 en 0.1. ¿Sí? Este comando es lo que hace. Entonces definimos X es igual a menos 10. Dos puntos. 0.1 porque le vamos a indicar que va a ir de 0.1 en 0.1. Y luego otros 2 puntos indicándole el 10. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta el 10. Y punto y coma. Y el segundo comando será plot. Este comando plot específicamente es el que grafica. Plot. Y le agregamos como primera instancia el vector, porque es un vector. Esto lo que nos hace es armar un vector, o sea, una lista de valores para la X. Coma. Y entonces aquí, lo que sería la Y, vamos entonces a escribir el modelo matemático, la función que hemos encontrado anteriormente, que es 2/3 por coseno de 8x menos 1/6 por seno de 8x. Si tú recuerdas, esa es la expresión a la que llegamos. Y al dar enter, pues Octave nos va a graficar, ¿sí? en una ventana aparte, ¿sí? Donde dice figure, ¿sí? Nos muestra aquí está, en figure 1 nos muestra entonces la gráfica. Y pues como tú puedes observar, es una gráfica senoidal, es una función oscilatoria, porque un sistema resorte-masa al hacer el estiramiento pues lógicamente empieza a oscilar. Este es un ejemplo para hacerlo en Octave. También otra opción que puedes tú hacer es graficarlo en GeoGebra, en dado caso que así lo requieras, ¿sí? O que así lo decidas, también puedes graficar en GeoGebra. Únicamente introducimos la función que es 2/3 del coseno de 8x menos 1/6 por el seno de 8x y a continuación graficamos en GeoGebra. Eso es importante para que nosotros podamos entender cuál es el comportamiento a través del tiempo de este sistema resorte-masa. Para poder practicar este tema, te dejo estos ejercicios que son del libro de Denis G. Resolver los ejercicios 1 y 2, que son movimientos libres no amortiguado, de la página 194 del libro de Denis G. Y también graficar. Esto ha sido todo de mi parte. Espero que sea de tu ayuda este video tutorial. Muchas gracias.